Muy buenas noches con todas y todos los presentes, así con todas las personas que nos sintonizan en esta conferencia de todos los días en relación a la epidemia de COVID-19 en México. Es hoy domingo 10 de enero del 2021, estamos aquí en Palacio Nacional y pues bueno, vamos a dar inicio con la misma. Como todas las noches vamos a iniciar actualizando los datos, la estadística del comportamiento epidémico de COVID-19 en México, como todos los días también, y ahora que ya inició en el país la actualización de cómo se está dando la vacunación hasta el momento, y el día de hoy también tenemos un segmento importante de un comunicado en relación a resultados que emitió el día de hoy el INDRE. Entonces vamos a iniciar. Si nos lo permiten, por favor, con la primera diapositiva con la que estamos iniciando a partir de este 2021, en donde precisamente podemos ver representado el comportamiento de la epidemia en todo el país, recordando que esta curva de color azul, la que tenemos en la parte superior, es la que representa a más de 1.723.000 personas que al día de hoy clasificamos como casos de COVID-19 estimados en base a la herramienta informática donde las 32 entidades federativas notifican, que es el CISBER. Lo que habíamos estado viendo hasta el cierre del día de ayer, que es cuando cierra una semana epidemiológica, el día de hoy estamos iniciando una nueva semana epidemiológica, la 2 de este año, pero estamos graficando la semana 53 del año pasado, recordando que siempre vamos en las gráficas 2 semanas atrás para efectos de evitar los sesgos de notificación y de diagnóstico que en su momento pueden mostrar un comportamiento que no es realmente el más acercado a la realidad. Pero entonces ahora que abrimos ya la semana 53 todavía del 2020, la última del año pasado, pues bueno, vemos que después de haber tenido 2 semanas consecutivas, la 51 y la 52, con un comportamiento descendente, sobre todo de manera importante entre la 51 y la 52, como lo mencionaba ayer el doctor Ruy López Ridaura, pues bueno, el día de hoy abrimos con nuevamente un incremento entre las semanas ahora 52 y 53. Es un incremento de un más 3%, lo que lógicamente confirma que la epidemia en México y en varias de las entidades federativas continúa todavía activa, continúa generándose contagios y por lo tanto estamos aún confirmando casos. Dado que hoy es domingo y apenas estamos abriendo la semana, lo más seguro, y como lo hemos visto ya en semanas previas y como conocemos, este incremento de un más 3% probablemente se estará a su vez incrementando en los siguientes días hasta el próximo sábado, cuando esta semana termine. Entonces, un poco la expectativa que tenemos, y claro que la cantidad o magnitud de este incremento dependerá precisamente de cuántas personas sigan confirmándose y por lo tanto en base a estos números estimando que tengan la enfermedad de COVID-19. Así también tenemos nuestra curva de color verde, que es la que representa a las personas que se han estado recuperando. Como vemos, esta curva también tiene un comportamiento en espejo que va como 2 semanas atrás de la curva azul de casos estimados, y cuando abrimos entre las 52 y 53, pues representa también esa caída que veíamos entre las semanas 51 y entre 50 y 51, del año pasado, o en la curva azul. Lo que también resaltamos es en relación a los casos activos estimados, que para el día de hoy el corte de la base de datos son 91.773 y representan el 5% del total de casos estimados, siendo este 5% precisamente la representación de la epidemia activa, dado que son las personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Vemos ahora la siguiente diapositiva, el porcentaje de positividad, que es el que nos dice cómo más o menos está la circulación en la comunidad, es decir, qué tanto está presente el virus en las personas que están teniendo signos y síntomas respiratorios, sean leves o sean graves. Y como podemos ver, prácticamente desde hace 3 meses hemos tenido una meseta ondulante alta que ha estado fluctuando entre el 40 y 46%, dependiendo de cada
semana. Hemos tenido una tendencia con ligera ascendencia en las últimas 4 semanas, y en esta, que es la 53, pues bueno, estamos abriendo con un porcentaje de positividad del 44% para efectos de la semana, aunque este 44% pues se mantiene en lo observado, como decíamos, en los últimos 3 meses. Cantidad de personas que han sido clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto notificadas al sistema de información: más de 3.868.000 ya para el día de hoy, de las cuales 1.534.039 se clasifican como casos ya confirmados. La gran mayoría de estas por una prueba con resultado positivo, ya sea PCR o ya sea antigénica, que son las 2 pruebas que están oficialmente autorizadas en México para confirmar y diagnosticar casos de COVID-19, y así también a través de este mecanismo 1.924.348 personas han dado negativo a la prueba y por lo tanto están clasificadas en casos descartados de COVID-19. Y bueno, durante la semana vamos a estar siempre actualizando este y todos los demás datos para poder continuar observando el comportamiento. Veamos la siguiente diapositiva, es precisamente la curva de letalidad. Recordemos que la letalidad es la proporción de personas que lamentablemente fallece a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad del total de las personas que han sido clasificadas como confirmadas a la enfermedad. La semana 53, que es la que estamos abriendo en gráficas esta semana, demuestra un incremento que está ocurriendo en la letalidad. Si recuerdan, el día de ayer cerrábamos en un 6% la semana anterior, y bueno, esta semana estamos abriendo en un 8%. Es un incremento de 2 puntos porcentuales en relación a la semana 52. Este porcentaje, esta letalidad, también se puede ir modificando en el transcurso de los siguientes días y semanas en función precisamente de, por un lado, la cantidad de personas que sigan siendo confirmadas a la enfermedad y también las personas que lamentablemente puedan continuar falleciendo. Para el corte de la base de datos del día de hoy son 133.706 las personas confirmadas que han fallecido a consecuencia de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la ocupación hospitalaria. Tenemos 3 grupos: aquellos estados que tienen una ocupación con más del 70%, lo cual es lógicamente una señal de alerta a través de la cual todos los procesos de reconversión y expansión hospitalaria deben de acelerarse y terminarse lo antes posible, y además en relación a cómo se va presentando la ocupación, porque con un 30% solo de disponibilidad es cuando inicia lógicamente el mayor riesgo de saturación. 6 entidades están en este rango, las nombramos rápidamente de mayor a menor ocupación. Ciudad de México con un 92%, Estado de México con el 82%, Hidalgo y Guanajuato con un 81%, Nuevo León con el 79% y Puebla con el 70%. Estamos hablando de camas generales, aquellas que son destinadas a pacientes que presentan COVID grave y que por lo tanto requieren de una atención médica hospitalaria especializada para efectos de su atención, o en algunos casos también para poder iniciar con la oxigenoterapia de manera oportuna, que prevenga precisamente que la persona continúe agravándose en relación a su estado clínico. Tenemos otras 7 entidades en el siguiente grupo de rangos, que es entre el 69 y el 50% de ocupación, es decir, tienen más de la mitad de sus camas ocupadas, pero no rebasan todavía este 70% de nivel, digamos, de seguridad. Y también de mayor a menor podemos encontrar a Morelos, a Nayarit, a Baja California, a Sonora, a Querétaro, a Guerrero y a Tlaxcala. Todavía la mayor cantidad de entidades en el país, que son 19, tienen más de la mitad de sus camas disponibles, es decir, tienen menos del 50% de ocupación. Cuando hacemos una media nacional, es decir, vemos cuál es el porcentaje de ocupación a nivel nacional
de las 32 entidades federativas, dado que algunas tienen más, algunas tienen menos, inclusive entidades, como ustedes saben, como Campeche, como Chiapas, que se encuentran y continúan todavía en un nivel de riesgo bajo, con mucha disponibilidad hospitalaria, pues bueno, entonces tenemos esta media nacional de un 57%, que precisamente representa en su momento 18.060 camas ocupadas a nivel nacional de este gran total de 31.716 que en un momento están etiquetadas como camas para pacientes con IRA, es decir, infección respiratoria aguda grave, que es la forma grave precisamente que da COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Misma información, pero ahora enfocada, mismo modelo de información, pero enfocado ahora a las camas con ventilador, que como sabemos son para los pacientes que presentan la mayor gravedad de la enfermedad y por lo tanto requieren de ventilación mecánica asistida para poder llevar a cabo de manera adecuada esta función que es tan importante para la oxigenación de todos los órganos y sobre todo aquellos vitales que tiene el organismo humano. Aquí tenemos 3 entidades que han superado ese 70%, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, con 86, 83 y 72% respectivamente. En el siguiente rango tenemos a 5 entidades, es decir, entre el 69 y el 50, que son Baja California, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Tabasco apenas alcanzando este 50% como tal. Y aquí sí tenemos muchas más entidades, 24 en total, que tienen menos del 50% de ocupación, esto quiere decir tienen más de la mitad de disponibilidad de este tipo de camas, que para efectos del nivel nacional son 5.172 camas disponibles, que es además, como ustedes ya saben, lo que ha permitido que en entidades que no tienen niveles importantes de ocupación, es decir, que están por debajo de un 30% de ocupación, por ejemplo, en este tipo de camas, pues bueno, pueden contribuir, apoyar y solidarizarse con otras entidades federativas como las que están en los primeros lugares de ocupación a través de la concesión del préstamo de equipamiento, recurso humano, técnico y profesional e insumos que en su momento contribuyen a que la reconversión y la expansión pueda seguir siempre en todas las entidades, sobre todo en aquellas que están teniendo los mayores niveles de ocupación, y entonces así poder tener siempre una cama disponible para las personas que así lo requieren. Bien, vamos a pasar, antes de irnos a la vacunación, a un segundo elemento, si me permiten la siguiente diapositiva. El día de hoy, más o menos después del mediodía, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología, el INDRE, terminó finalmente de llevar a cabo la secuenciación completa del genoma de una muestra que había dado positiva al virus SARS-CoV-2, es decir, un caso confirmado de COVID-19, con el antecedente de viaje internacional y a su vez con el antecedente de ser un ciudadano del Reino Unido. Como ustedes saben, desde ya hace algunas semanas se conoce la presencia de una nueva variante del virus SARS-CoV-2 que fue notificada por el Reino Unido, que ha estado causando transmisión y brotes importantes de COVID-19 en este país, asociado también, lógicamente, a las temporadas decembrinas y la movilidad que en su momento se incrementa en las mismas, variante que había sido ya identificada desde el mes prácticamente de septiembre, o sea, es decir, ya tenía todo el último trimestre del año pasado circulando, ha sido identificada, de hecho, en más de 15, 16 países, y bueno, el día de hoy México se suma con la identificación de esta nueva variante en un caso importado para el territorio mexicano. Ahorita en siguiente diapositiva, todavía no la pongamos, vamos a describir lo importante, lo más relevante en relación al caso. Pero aquí queremos resaltar que precisamente esta secuenciación nos permitió obtener la confirmación final. La probabilidad, y era una alta probabilidad de que esta muestra perteneciera a esta nueva cepa, la habíamos identificado ya desde principios de la semana pasada.
fechas en las que igual ya se tenía también un seguimiento de esta persona, dado que había sido notificado estos antecedentes de riesgo de los que comentamos. Esto se había realizado a través de pruebas PCR que en su momento permitieron identificar de manera oportuna las mutaciones características que están presentes en esta variable y que en su momento pues hacen sospechar. Sin embargo, hoy se terminó la secuenciación genética completa y como resultado de esta secuenciación tenemos que en el caso del árbol filogenético se agrupa con las secuencias de la variante o de la nueva variante del Reino Unido, lo cual entonces da una alta especificidad en relación a que pertenece esta nueva variante. Pero además, un segundo dato importante que nos da la secuenciación es que también la secuencia nos revela que esta muestra corresponde al linaje, al mismo linaje que la nueva variante del Reino Unido, más allá que contiene, como ya habíamos dicho, las mutaciones que en su momento se han identificado en la misma. Por lo tanto, ya con este resultado, entonces podemos decir de manera ya confirmatoria y con base en los mismos que efectivamente el virus que enfermó a esta persona pertenece a la nueva variante identificada en el Reino Unido. Ahora sí, si me nos comparten la siguiente diapositiva, vamos a dar un poco de información en relación al caso y cómo sucedió en su momento la presentación del virus. Esta persona, que es un ciudadano extranjero de 56 años de edad, arribó a la Ciudad de México el 28 de diciembre pasado. Esto fue en un vuelo procedente desde Ámsterdam y también se transportó al día siguiente, el 29 de diciembre, a la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, por la vía aérea, llegando ese mismo 29 de diciembre a esta ciudad. La persona labora para una empresa de características o de extensión internacional y ellos tenían dentro de sus protocolos que cualquier persona que proveniera del extranjero debía a su llegada al país de realizarse una prueba. ¿Cuál es la importancia en este punto? Que la persona venía asintomática, es decir, la persona no presentaba síntomas durante su vuelo de llegada a Ciudad de México. Sin embargo, en base a este protocolo, se toma una prueba, en este caso primeramente en un laboratorio privado, dado que está indicada por su empresa, la cual salió positiva ese 29 de diciembre por PCR. Ante el conocimiento de dicho resultado, el cual como ustedes saben es de notificación a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, fue abordado el caso ya de manera institucional por la Secretaría de Salud de esa entidad federativa, quienes decidieron volver a tomar una muestra para reconfirmar la que el laboratorio privado había obtenido. Eso fue el 31 de diciembre y tomando esta segunda muestra vuelven a obtener un resultado positivo para virus SARS-CoV-2, lo cual lo clasifica como un caso ya de COVID-19. Dado que para estas fechas ya se tenía emitido las recomendaciones a toda la Red Nacional de Vigilancia que cualquier persona que tuviera estos antecedentes, su muestra debe de ser remitida al INDRE, al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, para efectos de cursar los PCRs en busca de la mutación y además la secuenciación genética que permita la identificación. Esto sucedió precisamente el 2 de enero, se envió la muestra e ingresó al INDRE. En relación a la persona continuó una valoración desde su día. Importante comentar que la persona se mantuvo aislada desde su llegada, dado que el protocolo mismo refiere que debe hacerlo de esta manera, hasta tener el resultado de la prueba. Cuando la prueba salió positiva, pues la persona continuó aislada y se mantuvo en seguimiento médico. Producto de este seguimiento médico, el 4 de enero fue remitido a un hospital privado, dado que en la oximetría estaba presentando lo que se puede considerar ya una desaturación de un 84%. Sin embargo, posterior a su valoración y la aplicación de tratamientos correspondientes, se decidió que la persona podía recibir tratamiento ambulatorio y ella pudo continuar en su aislamiento con este tratamiento. Sin embargo, el 8 de enero,
El paciente ingresa nuevamente a un hospital privado, es manejado a través de mascarilla con oxígeno, hay un progreso desfavorable para efectos de la enfermedad, lo que llega finalmente a que el día de ayer, sábado 9 de enero, el paciente tenga que ser intubado. El día de hoy, a la última actualización, el paciente sigue intubado en un hospital privado de la localidad en donde se encontraba desde su inicio, desde su arribo a Tamaulipas. Se hace un seguimiento, como lo marcan los protocolos emitidos para el país, de todos aquellos pasajeros del vuelo de Ciudad de México a Tamaulipas que estuvieron en ese momento. Este seguimiento se hace por precaución. Los lineamientos prácticamente hablan de que se consideran como contactos y se da un seguimiento a las personas que estuvieron en los asientos alrededor de donde el caso estuvo, sentado durante el vuelo. Sin embargo, para efectos, lógicamente, de hacer un mejor análisis y contemplar a todos los que volaron, incluida la tripulación, se identificó a todos los mismos. Se encontró a 2 personas en este seguimiento, es decir, al corte del día de hoy, 2 personas que están presentando signos y síntomas, las cuales se aislaron en su momento, ya se les tomó la prueba de PCR y ambas salieron negativas, es decir, no son casos de COVID-19 y por lo tanto no se evidencia un contagio. 31 de ellas están asintomáticas, es decir, desde que compartieron el vuelo no han presentado signos y síntomas, y todavía se está buscando a 12 personas más. Esto está a cargo, lógicamente, de las áreas de la entidad federativa para poder constatar su estado de salud. En función de la fecha de llegada, el día de mañana se estarían cumpliendo los 14 días desde que esta persona arribó a Ciudad de México y posteriormente a Tamaulipas, que sería un momento, el periodo en el cual podríamos lógicamente esperar casos secundarios, los cuales al menos hasta el momento no se han identificado. Y bueno, como último dato, que es el que acabamos de presentar el día de hoy, como comentaba, después del mediodía, el INDRE precisamente confirma la cepa del Reino Unido. Importante comentar en este punto que el INDRE hasta el momento ha estudiado más de 500 muestras, a las cuales, a través de el proceso de genotipificación, ha buscado las mutaciones correspondientes a la variable del Reino Unido. Son un poco más de 500 muestras, de las cuales en ninguna se ha encontrado hasta el momento las mutaciones correspondientes a esta variante. Esta viene a ser la primera en la cual se identifica y además se confirma la presencia de la mutación, y lógicamente esta probabilidad en su momento se instauró y fue alta por los antecedentes de viaje que tenía la persona. Bien, vamos a pasar al último grupo de información, que es precisamente la actualización de la vacunación. Como ustedes saben, cada una de las barras representan los días en los cuales se han estado aplicando las dosis de vacunas, y por lo tanto la altura de la barra representa el total de personas que se han vacunado para cada uno de esos días. Para el corte del día de hoy, y que para la hora del corte, que es las 4 de la tarde, representa lo ocurrido en las últimas 24 horas, se notificaron 6,326 personas vacunadas, lo cual entonces mantiene por encima de esta meta de estar vacunando al menos 6,000 personas al día en función de las dosis que hasta el momento han llegado al país. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí tenemos el acumulado, que para el día de hoy entonces sumarían 81,300 personas vacunadas. Esto es prácticamente ya el 78% de todas las dosis recibidas, que precisamente las vemos en la siguiente diapositiva. De estas 107,250, que como ustedes ya saben, se han recibido en diferentes días, y las dosis que actualmente todavía quedan disponibles pertenecen al último envío que se recibió el 5 de enero, de estas 53,625, de las cuales ya se han aplicado al corte de las 4 de hoy más del 52%, ¿no? Entonces, importante poder mantener también este seguimiento, sobre todo sabiendo que durante esta semana está programado poder recibir una dotación mucha mayor de dosis de vacunación, lo cual el día de mañana en la noche se estará informando directamente cuál va a ser la logística y cuál es el plan para la distribución y aplicación de estas nuevas dosis. Esa sería la información
de actualización y que se considera más relevante para el día de hoy. Y bueno, pasaríamos entonces ahora a responder preguntas de los medios de comunicación. Por favor, adelante. Gracias. Buenas noches. Juan Hernández del periódico Basta y de Grupo Cantón. Son dos preguntas. La primera, este porcentaje que usted está hablando ahorita de ocupación hospitalaria, tanto en la Ciudad de México como en este caso el del Estado de México, que estamos hablando de más ya prácticamente, en el caso de la Ciudad de México del 90% y del Estado de México en el del 80 y tantos %. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso las autoridades? Porque parece que no, de unos días para acá se ha ido rebasando. Obviamente está hablando usted de la reconversión hospitalaria, pero volvemos al mismo punto. Hoy en la tarde hacíamos la denuncia en nuestras redes sociales de Basta que hoy se estaba realizando un torneo de fútbol en Iztapalapa y lo estaban transmitiendo en vivo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando en este mensaje? Y sobre todo, ¿qué ocurre realmente para que la gente todavía no entienda que estamos hablando, ya prácticamente estamos a punto de llegar a un año de la pandemia y todavía siguen sin este respeto a la vida y este respeto a sus semejantes en no cuidarse? Ese sería por un lado. Por el otro, precisamente de esta ocupación hospitalaria, realmente cuántos son de aquí de la Ciudad de México y cuántos son de otros estados. Eso es lo que nos gustaría que nos podría especificar, porque también es una cifra un poquito engañosa, en el sentido de, realmente la Ciudad de México está absorbiendo la carga de otros estados. Sí nos gustaría que nos pudiera explicar sobre ese asunto. Gracias. Cómo no, con mucho gusto. Lógicamente, en relación al apego que tanto la población y todos nosotros como ciudadanos podemos tener a las diferentes medidas de prevención y de sana distancia que hasta el momento se han emitido, no solo como lineamientos federales, sino también aquellas que las autoridades estatales en cada entidad federativa han emitido para sus situaciones locales, pues bueno, lo que podemos decir es que esto es una responsabilidad conjunta, esto es una responsabilidad de todas y todos. Los gobiernos tienen lógicamente la obligación de en su momento, en base al riesgo epidémico, implementar las medidas como tal, es decir, dar los lineamientos correspondientes, emitir en su momento los comunicados, los dictámenes, las leyes, los acuerdos que lleven a la implementación. Lógicamente hay un grupo específico que tiene que ver también con aquellas personas que son dueñas o dueños de estos diferentes tipos de espacios, tanto sobre todo privados, dado que los espacios públicos normalmente pues es la misma autoridad gubernamental el que los regula, pero sobre todo hablando de espacios privados, ni qué decir de lo que sucede al interior de los domicilios particulares, pues tiene la responsabilidad de poder implementar. Que esto se lleve a cabo, lógicamente, pues depende de que estas personas dueñas de estos establecimientos o de este tipo de servicios acaten las indicaciones que las autoridades están dando. Las autoridades, a su vez, pues tienen lógicamente también la competencia de poder supervisar que éstas se estén llevando a cabo y en su momento poder implementar las medidas correspondientes para que éstas se lleven a cabo. Pero también hay otra gran parte importante, otro segmento para poder responder a las mismas, que es la decisión que cada uno de nosotros tomamos de acatarlos o no. Más allá de que un restaurante, un gimnasio, un área pública, un centro comercial esté o no abierto o esté brindando algún tipo de servicio, siempre tenemos nosotros la posibilidad de decidir quedarnos en casa o ir a este tipo de servicios. Entonces, como decimos, es algo compartido, o sea, es algo que en su momento tiene que estar tanto en la responsabilidad gubernamental que se tiene para los diferentes niveles y para los diferentes programas, pero también en la respuesta que la ciudadanía puede dar. Como ustedes saben, en México desde un principio de la pandemia nunca se han implementado, al menos no se han promovido desde el nivel federal, acciones de tipo coercitivo.
o acciones que en su momento se implementen a través del uso de la fuerza pública o de otros medios de gobierno que en su momento vayan dirigidas directamente a sancionar o limitar las libertades o los derechos de las personas. Siempre las intervenciones han sido dirigidas a los espacios o a las actividades que en su momento las personas pudieran realizar. Pero, reitero, lógicamente el poder lograr una respuesta lo suficientemente favorable para disminuir los contagios, pues depende que todos nos sumemos. Las autoridades implementando las medidas, supervisando que éstas se lleven a cabo, pero también nosotros los ciudadanos acatando, haciendo caso y en su momento pues tratando de estar lo menos posible o solamente cuando es necesario o muy importante dejar de estar en el espacio público. En relación a la ocupación hospitalaria, lógicamente uno de los objetivos principales de monitorear la misma todos los días e inclusive dentro de cada día poder estar haciendo cortes. Recordemos que la red IRAG es un sistema informático que se implementó desde inicios de la pandemia el año pasado, se hizo precisamente con este objetivo, es decir, el poder conocer cuántas personas están demandando atención médica hospitalaria porque presentan infección respiratoria aguda, por eso su nombre es Red IRAG, es decir, no solamente monitorea casos confirmados de COVID-19 o solamente aquellas personas que salen positivas a una prueba y ocupan una cama de hospital, no, monitorea a todas las personas que necesitan una cama de hospital, sea cama IRAG general o sea cama IRAG con ventilador, solamente por efectos de presentar el síndrome de IRAG, ¿no? Es decir, ser un caso probable, ser un caso sospechoso de COVID-19. Y precisamente el objetivo de haber implementado esta red es poder detonar lo más oportunamente posible las medidas de reconversión y expansión hospitalaria. De hecho, con la implementación de esta red, en los días siguientes vino la publicación también de los lineamientos federales para la expansión y reconversión hospitalaria. Explicando un poco, recordando un poco lo que hablamos o cuando decimos reconversión hospitalaria, nos referimos precisamente a todas estas camas que pueden existir dentro de una unidad hospitalaria que no necesariamente estaban etiquetadas o estaban disponibles en un momento determinado para atender pacientes con IRAG, o sea, casos sospechosos de COVID-19, sino que estaban igual y destinadas para atender a otro tipo de pacientes, pero que entonces en la medida de la necesidad y precisamente de este monitoreo de la ocupación, día con día se va tomando la decisión en cada una de las unidades de entonces tomar más camas de estas que no están etiquetadas, digamos, como camas de IRAG general, precisamente para poder seguir atendiendo a los pacientes con IRAG. Esto lógicamente se hace en base al monitoreo de la localidad o también a la necesidad que un mismo o único hospital pueda estar teniendo. La expansión se refiere más bien a aquellos espacios que pueden estar, que están fuera del hospital, muchos de ellos en áreas cercanas al hospital. Se utilizan normalmente patios traseros, estacionamientos, parques que están cerca al hospital y que es donde se han implementado estos modelos de camas de hospitalización, que algunas están en carpas especiales, algunas en burbujas, algunas en hospitales móviles. Entonces, esta expansión es la que en su momento, como su nombre lo dice, permite expandir todavía cuando ya las camas al interior de un hospital se han terminado o ya no hay más camas que puedan seguirse ofreciendo a pacientes con IRAG, pues entonces todavía hay esta oportunidad de expandir o expandir a través de centros en las principales ciudades que en su momento puedan concentrar cargas importantes de pacientes graves que requieran una cama de hospitalización y a donde tanto los servicios prehospitalarios o las mismas unidades pueden referir, ya sea desde la unidad en donde ya se encontraban hospitalizados, o sea porque llegan a demandar la atención médica y no hay una cama disponible, o en este caso los servicios prehospitalarios que funcionan a través de los diferentes servicios de ambulancias, conociendo que ya una unidad no tiene
disponibilidad, pues bueno, entonces traslada directamente a estos centros. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, dos grandes ejemplos de estos centros han sido precisamente el centro Banamex, que en su momento se ha implementado, así como el que se implementó por parte del IES en el autódromo de la ciudad, ¿no? Son ejemplos de cómo en su momento se trabaja. Ayer, precisamente, el maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, dio una perspectiva de qué es cómo hasta el momento se ha trabajado estos dos ejercicios de expansión y reconversión hospitalaria y cuáles son un poco las metas que se tienen a futuro. Aquí lo importante siempre es que precisamente a través del monitoreo se tenga un buen porcentaje de disponibilidad. Lógicamente, esta meta no siempre se puede lograr en función de lo ideal, que sería siempre poder tener un 30% de disponibilidad. Es por eso que siempre que presentamos la ocupación decimos, cuando llegamos al 70 o superamos al 70, se debe de haber estado ya teniendo todo lo necesario para la expansión y reconversión, para que entonces, una vez que se pasa el 70, las camas puedan estar permanentemente estando disponibles y evitemos llegar en un momento determinado al 100%. ¿Sí? Un ejemplo de este ha sido precisamente la Ciudad de México, que desde prácticamente ya hace poco más de un mes inició con niveles de ocupación importante. Esto llevó justo a detonar, también aplica para el Estado de México, sucedió en su momento en Baja California, sucedió también en Chihuahua. Llegan a detonar los elementos necesarios para que día con día y semana con semana la reconversión permita seguir teniendo camas. Y si bien es cierto, esta ocupación puede continuarse elevando durante este proceso, en la medida que este proceso no se detenga, es decir, día con día se continúe expandiendo y reconvirtiendo camas, entonces siempre va a haber camas disponibles cuando en su momento se requiera. Si bien es cierto, la Ciudad de México es la que actualmente tiene la mayor ocupación hasta el momento, tanto de camas generales como de camas con ventilador, el resultado de este arduo trabajo que han hecho todas las instituciones en la ciudad es precisamente mantener al menos una disponibilidad que esperemos, y por eso presentamos y actualizamos todos los días estos porcentajes, puedan mantenerse y entonces se logre este objetivo de siempre tener una cama disponible. Este porcentaje que maneja de más del 90%, en este caso de la Ciudad de México, ¿cuántos casos ustedes han detectado o qué porcentaje de casos han detectado que, por ejemplo, que no son de la Ciudad de México propiamente, o sea, que vengan gente de Puebla, que vengan gente, o sea, de estados o una de dos, o ya están en semáforo rojo o están en proceso de estar en semáforo rojo? Estamos hablando, por ejemplo, de Puebla, estamos hablando de Morelos, que por alguna u otra razón, a lo mejor en esos lugares no les han sabido dar la atención que se debe y se vienen aquí a la Ciudad de México porque pues, obviamente tienen aquí familiares y les pueden echar, en este caso, el apoyo, ¿no? Entonces, de ahí, ¿cuántos realmente son por eso esa era mi pregunta, ¿cuántos son realmente de aquí de la Ciudad de México y cuántos son de otros estados? O sea, claro, los porcentajes se pueden obtener de la red IRAG, no los tengo a la mano en este momento, pero lógicamente se pueden obtener porque la red IRAG tiene identificado, así también como el CISBER en su momento tiene identificado el lugar de residencia de estas personas. Lo que sí sabemos es que la mayoría de las personas pertenecen al Valle de México, ¿no? Es decir, son residentes de la Ciudad de México, pero también de los municipios conurbados del Estado de México, y estos también aportan una carga importante a la hospitalización que se da en unidades de la Ciudad de México, dado la cercanía precisamente que se tiene con el Estado de México. Muy probablemente con porcentajes menores se tengan personas también como por ejemplo el Estado de Morelos, de Hidalgo sobre todo, que digamos son los más cercanos, pero definitivamente son porcentajes menores. La mayor cantidad de unidades en la Ciudad de México atienden pacientes de la Ciudad de México y del Estado de México, de estos municipios conurbados. Pero con gusto podemos hacer el análisis y compartirlo muy específicamente para que se sepa las proporciones o personas de qué entidades en su momento de residencia pueden estar demandando aquí en la entidad, pero sí de entrada comentar, la mayoría son de Ciudad de México y del Estado de México. ¿Le está exportando
enfermos en la Ciudad de México? Estaríamos hablando de los municipios conurbados, que precisamente por su cercanía tienen una unidad hospitalaria más cercana a su domicilio. No hablamos de la generalidad del Estado de México, la zona sur, la zona norte, el Valle, en su momento de Toluca, no, o sea, hay unidades que están destinadas a la atención de esas localidades. Aquí básicamente hablamos de estos municipios conurbados a la Ciudad de México, que por la cercanía, lógicamente tienen un hospital o una unidad que está en la Ciudad de México, que está mucho más cercana a donde ellos viven por la colindancia, que un hospital que podría estar pues mucho más alejado en además toda la extensión territorial que es mucho mayor del Estado de México si lo comparamos con la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Cómo no? Por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Farah Reachi, reportera de salud de Noticieros Televisa. Preguntarle si van a tomar medidas extraordinarias ante esta confirmación del primer caso de la nueva variante en México, además del rastreo de estas 12 personas que aún no localizan, dado que se ha comentado que esta variante es 70% más contagiosa que la habitual. Cómo no, muchas gracias. De hecho, las medidas que en su momento se empezaron a tomar, y esto es a través de diferentes comunicados que se tuvo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, tienen ya implementándose desde mediados del mes pasado, es decir, desde diciembre del 2020, y se ejecutaron posterior al conocimiento de la existencia, esto es decir, cuando Inglaterra, o en este caso el Reino Unido, dio a conocer de manera oficial la presencia de esta variante. ¿Cuáles son estas acciones que se tomaron? Precisamente el poder dar un seguimiento puntual en los principales puntos de entrada, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el Aeropuerto Internacional de Cancún, que son los dos aeropuertos que reciben vuelos directos, por lo que pueden proceder de este país. Lógicamente, para identificar viajeros que pudieran estar presentando signos o síntomas de la enfermedad, esto se hace a través de los puntos de control sanitario que tienen estos aeropuertos, y en su momento de identificarse los mismos, proceder rápidamente a una prueba de laboratorio y en caso de ser positiva, 1, proceder al autorresguardo de la persona y 2, proceder a remitir ese resultado al INDRE, dado que el INDRE, para efectos de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, es el único que cuenta con la tecnología para llevar a cabo la secuenciación genética y poder identificar si el virus confirmado pertenece a esta nueva variante. Esto aplica para todas las unidades de vigilancia epidemiológica en el país, que como digo en su momento se instruyó a todas a poder hacer este seguimiento. Bastaba con el antecedente de haber visitado países en los cuales se estaba reportando la presencia de esta nueva cepa para, al salir positivo, un resultado, en este caso se necesita o se requiere que sea por PCR para poder realizar la secuenciación, esta sea remitida al INDRE y lógicamente el autorresguardo de la persona hasta cumplir con los días sintomáticos o al menos 14 días desde que inició con la sintomatología como tal. De la mano, el estudio y el seguimiento de los contactos que en su momento pudieran haber sido contagiados. En este caso, lógicamente, se aplica la definición de contacto, que es básicamente haber estado a menos de 2 metros de la persona por un tiempo al menos de 20 minutos y que en su momento no haya tenido ninguna medida de protección o que esta no haya sido la que están especificados en los niveles de bioseguridad correspondientes como para evitar un contagio. Esta actividad precisamente o esta instrucción que en su momento y coordinación que se ha llevado con todas las unidades es la que precisamente llevó a poder identificar este caso, dado que siguiendo el lineamiento y la indicación correspondiente es que el resultado que en su momento se tiene de esta persona, o sea, cuando se confirma hacer caso de COVID-19, pues entonces es remitido por los antecedentes a el INDRE, quien posteriormente a través de la secuenciación lo confirma. Esas son las medidas que en su momento se han implementado. Recordemos que estamos ante una variante
que está circulando desde el mes de septiembre. Desde el mes de septiembre al menos se tienen los primeros casos confirmados en Reino Unido y prácticamente ya desde los meses de noviembre se tiene la confirmación de la misma en varias partes del mundo, incluido países de Sudamérica o América, al cual pues ahora se suma lógicamente México. De hecho, la recomendación que continúa vigente, que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud y a su vez la Organización Panamericana de la Salud han emitido, es precisamente la actividad que se está llevando a cabo en México, es decir, hacer la vigilancia focalizada o enfocada a los antecedentes de viaje de la persona y en su momento, una vez identificada la variante como tal, subir la información a los sistemas internacionales, al GISAID en este caso, situación que de hecho se cumplió el día de hoy. Una vez que tuvimos el resultado correspondiente, se llevó a cabo toda una serie de notificaciones, eso fue en el transcurso de la tarde. De hecho, la entidad federativa fue una de las primeras en recibir la notificación y a efectos de esa notificación es que pudo hace algunas horas emitir su comunicado de prensa en la cual ellos también daban a conocer la confirmación y existencia de esta persona, pero asimismo se notifica al Reglamento Sanitario Internacional, cosa que ya ocurrió, se notifica al GISAID, que en su momento es esta plataforma que permite subir las secuenciaciones virales. Es esta misma plataforma la que exactamente o prácticamente hace un año nos permitió conocer cuál era la secuencia genética del nuevo virus SARS-CoV-2 y a través de conocer esta información poder el INDRE desarrollar una prueba confirmatoria que fue de hecho la primera que se desarrolló en su momento en Latinoamérica. Es esta misma red de información la que mantiene actualizado y a través precisamente de la cual precisamente podemos conocer la circulación de esta variante. Otro tema importante en relación a la misma es que la OMS invita a todos los países a subir esta secuenciación y la información de la persona, es decir, el comportamiento clínico epidemiológico de la persona, precisamente para poder hacer los análisis correspondientes, no solamente en un país, sino contemplando cómo se está comportando esta variante en todos los países que las están reportando, con objetivos muy puntuales. El primer objetivo de estos es precisamente poder saber si la nueva variante tendría un comportamiento más agresivo. Y con más agresivo precisamente nos referimos a que pudiera generar mayor enfermedad grave y por lo tanto generar mayor letalidad, o sea, es decir, que las personas empiecen a fallecer por el contagio y enfermedad de esta variante, en comparación con variantes previamente conocidas o las originales que en su momento lógicamente originaron esta enfermedad. Para efectos de este objetivo, la información que tenemos por los canales oficiales de la OMS es que no se ha identificado, es decir, al realizar estas comparaciones, no se identifica todavía hasta el momento, a pesar de que ya la variante ha circulado en muchos lugares del mundo, recordando que tampoco es la primera variante que en su momento ha circulado. La OPS ha reportado ya más de 100 mutaciones en el mundo de diferentes lugares y de diferentes variantes en relación a todo lo que ha sucedido el año pasado, y todas aquellas que son de interés se monitorean con este enfoque. Esta es la última y digamos una de las más importantes, pero hasta el momento no ha encontrado que esta variante sea diferente en relación a la agresividad, es decir, que genere más enfermedad grave o letal en relación a las otras. Otro punto importante de monitorear la variante es precisamente ver su repercusión en relación a las personas que ya habían enfermado previamente de COVID. Es decir, si a mí ya me había dado COVID-19 el año pasado o en meses anteriores a que esta variante se identificara, ver si esta nueva variante puede nuevamente volver a enfermar a una persona que ya lo había hecho con variantes previas o con en este caso la cepa original, y al haber generado una inmunidad natural, esta variante pudiera causar infección a pesar de tener la inmunidad natural. Esto tampoco hasta el momento se ha evidenciado ni se ha notificado por parte de la OMS en relación a todos los estudios. Y en este mismo contexto, un tercer punto importante sería precisamente el que esta nueva variante no estuviera cubierta por todos los desarrollos de las vacunas que hasta el momento
se están llevando a cabo. Así como hablamos de que la inmunidad natural, pues hablamos también de la inmunidad generada, que todos estos desarrollos no la cubrieran, y hasta el momento tampoco hay evidencia. De hecho, recordemos que Inglaterra fue el primer país que inició con la vacunación, y prácticamente al inicio de su vacunación es cuando tuvieron la detección de esta nueva variante, y de las pruebas que hasta el momento se han hecho y se han dado a conocer, tanto por el país como también por la empresa Pfizer, recordando que es la misma vacuna que en su momento se está aplicando, no han identificado que la nueva vacuna no la cubre. Es decir, al revés de los estudios que se han dado hasta el momento y de lo que se conoce, la vacuna cubre a esta nueva variante. Eso es una buena noticia. Lógicamente, esto es un trabajo de seguimiento continuo que se debe de realizar no solo en México, sino en todo el mundo, porque la presencia de mutaciones que son propias de estos y otros virus respiratorios se van a seguir dando. Es decir, vamos a estar escuchando permanentemente de la aparición o ocurrencia de nuevas variantes. Ya hemos presentado en ocasiones previas, vamos a programarnos para que los profesionales especializados del INDRE en alguno de estos días nos presenten la actualización de lo que han encontrado hasta el momento de estas secuenciaciones, más allá de lógicamente la nueva variante y las nuevas que se puedan, nuevos casos que se puedan encontrar relacionados a ellos, las diferentes familias y los diferentes clados que inclusive se han encontrado al interior de México. Es decir, desde que llegó los primeros contagios, los primeros casos importados procedentes principalmente de Europa y en su momento de Estados Unidos al país, posterior a eso se fueron encontrando y generando diferentes clados y diferentes familias al interior de México, las cuales también a su vez, al comparar su comportamiento clínico epidemiológico entre ellas, no había un incremento o diferencias en el mismo que pudieran llevar a alguna otra acción más intensiva en relación a mantener su contención. Y bueno, finalmente también comentar, y este es un mensaje para las personas que nos están escuchando, que independientemente de la nueva variante o de las variantes ya conocidas o el virus original que en su momento se identificó en China y que posteriormente se exportó a todo el mundo, las medidas de prevención para evitar COVID-19 por cualquiera de las variantes continúan siendo las mismas, ¿sí? Si nosotros ponemos en práctica las medidas preventivas, es decir, la sana distancia en todo momento, esto de siempre estar a mínimo 1,5 metros, idealmente 2 metros de cualquier persona a nuestro alrededor, evitar salir de nuestro domicilio, eso es parte de la sana distancia, evitar salir de nuestro domicilio a menos que sea para una actividad preponderante o urgente, que sería, por ejemplo, demandar atención médica o adquirir insumos alimenticios o de limpieza para el hogar. Y si hacemos esto, la segunda, sin ningún orden de importancia, medida que debemos implementar, el uso correcto, adecuado del cubrebocas cuando salimos precisamente de nuestros hogares al espacio público. Y cuando salimos también, y sobre todo cuando regresamos al hogar y mientras estamos fuera, el lavado de manos, la higiene de manos permanente para poder evitar tener el contacto con cualquiera de los virus, que si además evitamos llevarnos las manos a nuestras vías respiratorias o inicio, boca, nariz y también los ojos, podemos entonces evitar. Es decir, las medidas preventivas que hasta el momento se han implementado para prevenir COVID-19 siguen siendo vigentes y son las que realmente van a contribuir a poder disminuir los contagios independientemente de la variante. Lógicamente continuamos dando seguimiento puntual, la unidad de inteligencia epidemiológica, que además es el punto de enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, recibe todos los días las actualizaciones que la Organización Mundial de la Salud envía por estos medios y estamos muy al pendiente de cualquier información o situación de riesgo internacional ante el cual tuviera que adoptarse en algún momento determinado pues alguna medida diferente o superior a la que estamos teniendo actualmente. Gracias, por favor. Buenas noches, doctor Ignacio de Alba, de Pie de Página. Se ha dicho que esta cepa es mucho más contagiosa. ¿Eso está confirmado, doctor? Y también preguntarle, se ha dicho que hay más de 100 cepas en el mundo.
¿podríamos saber cuántas de estas hay en México? Y tengo una para después. ¿Cómo no? Esta observación de que esta cepa del Reino Unido, esta nueva variante del Reino Unido pudiera tener mayor contagiosidad, precisamente viene de un estudio que mismo Inglaterra, en este caso liderado por Inglaterra, dentro de los países que conforman el Reino Unido, publicó cuando estudió un poco más de 1,000 casos que se habían presentado, digamos que aquellos primeros 1,000 casos que se presentaron en el territorio de Inglaterra, en donde ellos identificaban, esto sucedió en el mes de diciembre específicamente, que sí había una mayor transmisibilidad o contagios que se generaban asociados a esta variante. Sin embargo, una de las publicaciones que en su momento ellos emitieron es que precisamente estaban llevando a cabo estudios más a fondo para ver si este incremento que se notaba en la transmisibilidad de la enfermedad o de las personas en quienes estaban confirmando esta nueva variante estaban directamente relacionadas solo a la nueva variante o en su momento tendrían también que ver con el incremento de la movilidad que en su momento se estaba llevando o dando a cabo en estas localidades. Es lo que se conoce hasta el momento. No hay publicaciones, en este caso por la OMS o por la OPS, en donde estos estudios se hayan llevado a cabo en otros países o en otros conglomerados, digamos, de casos, en donde al compararlas, porque hay que recordar que para poder hacer estas comparaciones no basta solamente con observar al grupo de personas que tienen la nueva variante. Tenemos que observar sí a ese grupo, pero se tiene que tener la información de un grupo de personas con ciertas características, digamos, similares, en las cuales también se tenga secuenciación en la misma, digamos, preferentemente temporalidad, o sea, en los mismos días o semanas o meses, que hayan sido infectadas, contagiadas y hayan desarrollado enfermedad con las variantes previas o con el virus ya en su momento conocido, y entonces poder hacer estas comparaciones, digamos, con metodología científica que en su momento sí permite identificar. Esto que comento sí se llevó a cabo en Inglaterra, y es ahí donde salió esta, digamos, primera información de que esta variante podría fluctuar o ser de entre un 40 y un 70% más contagiosa que lo que se estaba observando en otras variantes previas o virus conocidos previos, pero que igual esto tenía que ser estudiado, lógicamente, en una cantidad o proporción más grande de personas, digamos una muestra más grande, que en su momento lo pudiera evidenciar. Aún así, en este aspecto, pues estaríamos lógicamente hablando de esta capacidad de realizar un contagio entre las personas. Y esto en su momento podría darse no solamente con la nueva variante de Reino Unido, sino también podría darse con variantes nuevas en otros países, incluida una variante que en su momento se pudiera tener en territorio nacional, la cual, como decía, hasta el momento no se ha identificado, no al menos con esas características. Y esto es también porque, pues recordemos que si hay una nueva variante con nuevas capacidades, pues bueno, esto puede generar que su transmisibilidad sea mayor precisamente entre la población susceptible, o sea, entre aquellos que no han enfermado ni han tenido ninguna exposición previa al virus. Entonces, por lo tanto, es, digamos, mucho más sencillo que se transmita entre este grupo de personas. Pero, como comentábamos hace un momento, para poder mitigar y disminuir esta transmisibilidad, así como la de virus previos, son las mismas medidas de prevención que todos nosotros como ciudadanos podemos implementar y que todos los días podemos tomar la decisión de ponerlas en práctica, porque estas van a evitar el contagio de esta o de cualquier otra variante. En relación a las cepas, dado que esta variante de Reino Unido es la de interés internacional en este momento, la búsqueda como tal se enfocó
precisamente para tratar de identificarla en muestras previas. Como digo, se han estudiado un poco más de 500 muestras que se habían ya genotipificado hasta el momento y que por lo tanto la información se tenía lista en el banco de genotipificación, y en estas no se encontró la presencia de esta nueva variante. Esta es la primera que en su momento se va identificando y lógicamente podríamos tener más de manera posterior. Recordemos también que estamos ante un caso importado, es decir, sí es la variante del Reino Unido, pero no es una variante que está siendo identificada como de circulación en México o en la población mexicana. Es una variante que está siendo identificada a través de una importación al país y que además se han tomado pues todas las medidas necesarias para evitar contagios. Se va a continuar monitoreando, se va a continuar haciendo la secuenciación de búsqueda para en su momento identificar si esta variante empieza a circular o inclusive hacerlo de manera importante en el territorio mexicano. Bien, uno de nuestros lectores nos escribió una duda. Nos dice que en su casa murieron 3 personas a causa del COVID y un médico les pidió que tiraran a la basura, que se deshicieran de las cobijas, de las ropas, de otras pertenencias de sus seres queridos. ¿Esto es cierto? ¿Qué recomiendan ustedes al respecto, doctor? Bueno, esta podría ser en un momento determinado, digamos, una precaución de mucha magnitud, es decir, una acción que en su momento pretendería realizar un control, digamos, lo excesivo de lo que pudiera suceder. Lo comento de esta manera porque no es necesario en un momento determinado deshacerse de las cosas. Lo que son las prendas, los textiles, es decir, todo aquello que se pueda lavar, basta con el adecuado lavado, el aseo de estas cosas, sobre todo preferentemente utilizando productos de cloro para que el virus pueda ser inactivado, así como la limpieza de las superficies, las mesas, los estantes o cualquier otro mueble que pueda estar en la habitación o en el hogar, y esto es con una limpieza que se realiza también con los productos que normalmente se pueden conseguir en los supermercados o tiendas de servicio, y siempre también teniendo la consideración de que tengan la presencia de cloro, que es principalmente la molécula que ayuda a inactivar al virus SARS-CoV-2. No sería necesario deshacerse completamente de las cosas, basta con llevar un aseo adecuado. Hay lineamientos públicos, están en la página, se pueden identificar, en donde vienen recomendaciones muy particulares de cómo se pueden hacer estos tipos de limpieza al interior de un domicilio o aseo de este tipo de toda, en su momento, indumentaria que podría haber estado en contacto con la persona, y dejarlo, digamos, limpio para que no represente un riesgo de contagio. Bien, pues muchas gracias a todos. Damos por terminada la conferencia de esta noche y podremos retomarla nuevamente el día de mañana. Muy buenas noches.